Bien, aquí está con nosotros el licenciado Pelegrín Castillo para hablar ampliamente sobre todos estos temas que yo estoy segura ustedes a veces no conocen a profundidad y hacen muchas preguntas. Por ejemplo, una amiga arquitecta muy querida que vive en los Estados Unidos, que votó ya hace ya unas 2 semanas, ella ejerció su derecho al voto, la arquitecta Elizabeth Herrero, votó por Trump, por cierto. Ella no sabe bien cómo es el tema de los delegados, porque no necesariamente quien saque más votos ha ganado las elecciones en Estados Unidos. Así que hoy contamos con Pelegrín Castillo, un conocedor, yo decía antes de la pausa, conocedor a profundidad sobre este tema, un estudioso de este tema, apasionado del mismo, que lo viene monitoreando las relaciones dominico-norteamericanas, porque son unas relaciones muy importantes, ya que Estados Unidos es nuestro primer socio comercial. Pelegrín, como siempre, gracias por dedicarnos este tiempo a estas personas que componen el programa por la mañana y que llega a muchos hogares dominicanos. Muchas gracias, Lindsay, por la invitación, la nueva invitación a participar en tu programa por la mañana, enviándole un saludo matutino a todos los amigos que siguen este espacio de orientación en un día tan importante, un día histórico, no solo para los Estados Unidos, para el mundo, en todo el sentido de la palabra. Pelegrín, estas son unas elecciones un tanto extrañas, todo el mundo está enfocado en las mismas, muchos analistas un tanto proyectando lo que va a suceder en el día de hoy. Hasta el día de ayer habían votado 94 millones de norteamericanos, algo sin precedentes. Utilizaron mucho el tema del correo y esto pudiera ser que no sea tan rápido el conteo, que no sepamos en el día de hoy quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Yo quisiera empezar por ahí, por esta realidad que hoy tenemos y lo que esperas para el día de hoy va a suceder en Norteamérica. Bueno, estas son elecciones que no tienen parangón en los Estados Unidos. Son elecciones que se dan en un contexto de crisis mundial, de crisis sanitaria mundial y en los Estados Unidos impactando gravemente. Son elecciones también que se dan en un ambiente de una altísima polarización político, social, cultural. Son elecciones donde están implicadas dos visiones radicales, dos visiones excluyentes. Para nadie es un secreto que el presidente Trump, cuando se lanzó como candidato, desafió el orden establecido y nadie apostaba que él pudiera ganar. Y él derrotó a Hollywood, a Wall Street, a Silicon Valley, derrotó a la gran prensa, los grandes medios, derrotó a parte de su partido que no lo apoyó y derrotó la maquinaria del Partido Demócrata. Fue un triunfo realmente inesperado, porque las encuestas a Hillary Clinton le daban como ganadora y resulta que el presidente Trump ganó. Yo tenía ya alguna información bastante confiable de un amigo que trabaja con grandes empresas, que me mandó un estudio ordenado por las grandes empresas que analizaba no solamente las variables de las encuestas, porque las encuestas probablemente te analizan la superficie del día a día, pero las corrientes profundas no la evalúan necesariamente las encuestas. Y se usaron tecnologías como el Big Data para evaluar las corrientes profundas de Estados Unidos. Y de acuerdo al pronóstico ese, Trump
tenía altas probabilidades de ganar y efectivamente ganó y derrotó no solamente a esos intereses, sino la visión que se estaba promoviendo. Todo el que ha seguido este debate, desde los Clinton, e incluso más allá, mucho antes, pero quien le da el gran impulso al proceso globalizador después de la caída de la Unión Soviética es el presidente Clinton. Y un hito en ese proceso fue el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio. Terminando Clinton, ya Clinton había auspiciado el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio. Y a partir de ahí se dio un gran impulso a las inversiones en China, a la transferencia de tecnología, y se fue produciendo una situación singular, que fue que China se convirtió en la fábrica del mundo. Y todas las grandes corporaciones se situaron en China porque se partía de un pacto implícito de que al instalarse en China se iba a producir una gran bonanza. China tenía una serie de condiciones únicas para tener un rápido crecimiento. Y las élites occidentales, después de la caída de la Unión Soviética, entraron en una etapa de pensamiento naif, de pensamiento tonto, o como dice el gran investigador francés Emmanuel Todd, de pensamiento cero. Es bueno destacar que Emmanuel Todd tiene el mérito de haber sido el primer economista que vaticinó la caída de la Unión Soviética. En el año 79 escribió La disgregación de la esfera soviética, a base de cruzar una serie de variables que normalmente no se vinculan. Y efectivamente, 10 años después se produjo el derrumbe del Imperio Soviético y se produjo de una manera incruenta. En el año 2000, Emmanuel Todd escribió una obra que yo leí hace mucho y recomendé mucho, se llama La ilusión económica, donde él hace unas críticas muy grandes a las élites occidentales, a las europeas y norteamericanas, porque las élites decidieron dejar de pensar en términos nacionales, en términos culturales, en términos de identidad, dejaron de analizar variables estratégicas que eran clave para ellos mantener su liderazgo y se concentraron en el tema de que el mercado iba a ser la receta, las fuerzas del mercado, la dinámica del mercado iban a ser las fuerzas transformadoras y forjadoras de un orden global, donde las grandes corporaciones y el poder blando de Estados Unidos y del multilateralismo y el multiculturalismo iba a darle forma a un nuevo mundo. ¿Qué pasó en ese periodo? Bueno, pasó lo que era previsible esperar. El régimen del Partido Comunista Chino, lejos de liberalizar, de pensar en liberalizar la sociedad china, lo que hizo fue fortalecerse, usar a Occidente, usar a los Estados Unidos, sus recursos, su tecnología, toda la base de información, su mercado para fortalecerse. Y entonces surgió un fenómeno que no se conocía en la historia del mundo, que es el fenómeno del capicomunismo. Ese es un término que acuñó la economista italiana Loretta Napoleoni en una obra que se llama Maonomics, que son las lecciones de China para Occidente. Y ahí habla precisamente de ese fenómeno que está realmente generando ya un escenario extraordinario. ¿Por qué? Porque China tiene cientos, miles de años siendo un imperio, pero China nunca fue imperialista en el sentido occidental de la palabra. Nunca vimos una China en expansión, nunca vimos una China conquistando otros países
sobre la base de la fuerza. El concepto que los chinos tenían de imperio era el de superioridad cultural. Y ellos entendían que el mundo tenía que reconocer el poder de China. Y la verdad es que hasta el siglo XVIII China era la economía más grande del mundo, más grande que Europa, toda junta. Pero sí, era una economía que al mismo tiempo estaba regida por una burocracia, el mandarinato, en una alianza con una dinastía manchú. Y eso generaba una serie de problemas. La capacidad de China de relacionarse con el mundo era complicado. Y cuando Occidente fue allá a relacionarse con China, encontró que los chinos lo trataban con un enorme desprecio. Sí. De hecho, los chinos entendían que los ingleses eran unos bárbaros pelirrojos y desdeñaban a todas las otras naciones europeas. Y con Japón, que sabían que era una nación especial, que estaba cerca, las relaciones se dieron, pero no fueron muy estrechas. De hecho, solamente la dinastía mongol trató de conquistar Japón y fracasó en 2 ocasiones, entre otras cosas por lo que se conoce como el kamikaze, que son los vientos que se desencadenaron en el mar que separa China y Japón, y esa flota enorme de los mongoles naufragó, y a partir de ahí China renunció a la conquista de Japón. Entonces, nunca se había visto. Pero ahí, Pelegrín, un poco, China obviamente, y bien lo señalabas, hasta el siglo XVIII, que ahí viene el tema de la industrialización, que China se quedó rezagada, decidió no entrar en esa dinámica, claro, y esto le costó demasiado a China. En esta oportunidad, es Estados Unidos quien un tanto le abre el camino para que China, y muy hábilmente lo ha aprovechado en esta oportunidad, aprendiendo del pasado, con un proceso que ya se abría el mundo, porque a partir de 1997, más o menos 1996, empieza a darse manifestaciones muy contundentes de que el mundo iba hacia una nueva revolución, que es la tecnológica. Y sí, China entra de primero ahí, aprovechando esa brecha que le abre Estados Unidos. Y paradójicamente se le abre un demócrata, pero entró justamente en el año 2000 un republicano a gobernar. Sin embargo, ya la grieta estaba ahí, ya la puerta estaba abierta, y China nunca la cerró y no se la pudieron cerrar, nunca. Mira, la verdad es que China desarrolló con una enorme astucia una estrategia de lidiar con los bárbaros occidentales y con los bárbaros de toda, porque para ellos, todos los que, en la cultura china, todos los que están distantes son bárbaros. Así lo entendían la vieja cultura del imperio, del celeste imperio. Entonces, sí, realmente, ¿qué pasó? El Partido Comunista, que suplantó la República y que a su vez había suplantado el imperio, en realidad había unificado a China, porque China había pasado, eso es justo decirlo, un periodo de humillaciones, de intervenciones extranjeras, se sintieron realmente disminuidos en su relación con el exterior, y entonces el Partido Comunista Chino pudo, aprovechando los resultados de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo su estrategia de hacer la revolución en el campo primero, le pudo dar ventaja frente al Kuomintang y tomar el poder en China. Y después de muchas locuras, porque la revolución industrial la revolución cultural fue una locura, y el gran salto adelante fue otra locura. Y el punto es que al final ellos se convencieron de que no había más camino que dejar que floreciera
los mercados, las fuerzas del mercado, la inclinación natural de todas las comunidades, de todos los seres humanos, a producir, a comerciar. Entonces, ¿qué pasa? Para no alejarnos mucho de la pregunta. Sí. Mira, China terminó ahora mismo ya pasando a una fase ofensiva. Cuando llega el presidente Trump en el 16, el presidente Trump empieza, o mejor dicho, ejecuta lo que ya se había decidido, que había que contener a China. Porque en el 14 se produjo un gran incidente en el mar meridional de China y China amenazó a todos sus vecinos, empezando por Japón, con que le iba a cortar el suministro de tierra rara. Sí. Cortarle el suministro de tierra rara a Japón. Eso en ese espejo se veía la India, se veía los propios Estados Unidos, Corea, claro. Todo el mundo. Entonces, claro, porque ellos son los mayores productores del mundo. Entonces, ¿qué pasó? Ahí Estados Unidos cambió el enfoque. Eso pasó en el 14, en ya mucho antes ya, pero ahí ese episodio fue el decisivo para que Estados Unidos pasara a una fase diferente. Recuérdate que a Obama lo desconsideraron los chinos llegando a Beijing. Y la primera llamada, la segunda llamada que recibe el presidente Trump es de la presidenta Tsai. Los chinos entendieron que eso era una grave ofensa, un desconocimiento por parte de Estados Unidos del principio una China, dos sistemas, que era la base de las relaciones de Estados Unidos y China. A partir de ahí, todo el periodo del presidente Trump estuvo marcado por esa contradicción, donde el presidente Trump llegó a revisar el rol de Estados Unidos en la globalización, empezando por China, pero no solamente en China, fue a Europa y les dijo a los europeos, miren, Estados Unidos ha mantenido la OTAN por muchos años, pero llegó el momento en que estas cuentas hay que ajustarlas. La defensa europea también tiene que correr a cargo de los propios europeos. Los europeos están en déficit y le pasó factura. Se fue a Medio Oriente y le dijo a todos los que estaban ahí, miren, yo me retiro, yo prometí retirarme, yo me retiro, pero obviamente se vio que un retiro no organizado, un repliegue desordenado podía traer una guerra y Trump se dedicó en coordinación con Rusia a modelar un nuevo Medio Oriente. Y se está viendo, al terminar su periodo, tú estás viendo un Trump que está fomentando una alianza sin precedentes entre Israel y los países sunitas árabes. Sí. Para enfrentar al chiismo que encabeza Irán, pero que tiene presencia alta en Irak, en Siria y en el Líbano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un líder norteamericano que expresa un nacionalismo de gran potencia, que decidió iniciar una etapa de repliegue, pero no desorganizado, sino ordenado. Recuerda que después de la Primera Guerra Mundial, donde Estados Unidos intervino y ganó la guerra, fue el que inclinó la balanza en Europa y en el mundo. Y Estados Unidos fomentó la Sociedad de Naciones, promovió los 14 puntos de Wilson y sin embargo, sorpresivamente, después que el presidente Wilson desaparece, Estados Unidos se repliega y se retira. Se retira del mundo. Y una de las causas por las cuales se precipitó la Segunda Guerra Mundial fue precisamente por ese giro de la política norteamericana, que después que se involucra en la Primera Guerra, no plasma un buen pacto, un pacto equitativo en el Tratado de Versalles, y además se retira y se limita a promover una visión de prevención de conflicto con el pacto Bryan-Kellogg, pero desde su espacio.
Coincidencialmente, ese fue el mejor periodo de las relaciones de Estados Unidos con América Latina, porque ahí empezó la política del buen vecino y nunca antes, entre la Primera Guerra Mundial y la Guerra Fría, nunca antes se había registrado un tipo de relación tan estrecha de Estados Unidos con el continente. Entonces, eso es bueno tenerlo presente. Entonces, ¿qué pasa? El presidente Trump viene a revisar todo eso. Eso obviamente destruye el esquema que habían montado las élites globalistas. Pero había una razón, lo explica muy bien Jeffrey Schaff en El precio de la civilización. Sí. Con motivo de ese esquema, los salarios reales de los trabajadores norteamericanos y de las clases medias norteamericanas habían caído en picada. Sí. Lo mismo pasaba con los europeos. Se había producido un estancamiento de las sociedades europeas y entonces sus poblaciones estaban sufriendo los efectos de un fenómeno de convergencia, porque las poblaciones chinas iban subiendo, mejorando sus condiciones de vida, los mismos las hindúes, los mismos muchos países del tercer mundo, pero las élites liberales no le importaba el efecto que tenía en sus sociedades. Y resulta que Estados Unidos no solamente son las grandes ciudades cosmopolitas como Nueva York o San Francisco, sino una enorme población que queda entre la costa este y la costa oeste. Ese pueblo fue el que reaccionó, el que le dio el poder a Trump, el que ahora mismo en este proceso está movilizándose el Estados Unidos profundo a favor de Trump para que retenga el poder, porque se dieron cuenta de que el único que lo podía sacar del esquema en que lo habían colocado esas élites globales, que le habían entregado los intereses norteamericanos, del pueblo norteamericano, a la plutocracia mundial. El único que podía hacer eso era Donald Trump. Que sin embargo, ahora las cosas, Pelegrín, están un tanto confusas. Por ejemplo, estados claves para este proceso: la Florida, Wisconsin, Pensilvania, Michigan, son de los estados claves y donde no se sabe muy bien. Hay, por ejemplo, tres estados importantes que dependiendo de cómo voten también eso pudiera ser decisivo, que son Texas, Georgia y ¿cuál es el otro? Lo busco por aquí. Son 3 estados que entre ellos son 68 votos en total. Pero ¿cuáles son los estados que ahora mismo no están bien definidos? Y ahí le agrego la otra pregunta. ¿Piensas que en el día de hoy, martes 3 de noviembre, cuando ya se cierren los colegios electorales, cuando empiecen los conteos, pudiera verse claramente cómo se va a pintar el mapa, se va a distribuir ese mapa entre azul y rojo? Porque se está hablando de que incluso esto se pudiera parecer un poco al año 2000 con Gore y Bush. No. Lo digo porque muchos norteamericanos han votado vía correo, entonces esto tarda más del proceso para contar estos votos. ¿Cuál es el panorama que le ves hoy al proceso? El panorama, yo me fijo en estos detalles. Mira, Trump tiene más apoyo entre los latinos que en las elecciones pasadas. Eso ya se acepta como una realidad. Siempre los latinos habían votado demócrata. Ahora una proporción alta está votando republicano. Sí. Entre la población negra, Trump no es que ha dividido el voto, pero el número de votantes negros que va a votar por Trump no tiene precedente. Pues estamos hablando de que líderes culturales de la comunidad negra, los grandes raperos, están apoyando a Trump. Eso es una realidad. Hay comunidades, por ejemplo... Probablemente Carolina del Norte sea uno de esos donde los negros
una gran mayoría pudiera votar por Trump. Mira, cuando tú ves, porque se han dado dos fenómenos, se ha dado ese fenómeno, pero también se ha dado el fenómeno de que el Partido Demócrata ha sido capturado propiamente por su sector más radical. Escogieron a Biden como candidato, que es un candidato disminuido, con muchos problemas ya para llevar una campaña, y se ha visto, lo han tenido que proteger sobremanera de muchas formas. Bueno, Obama se cansó de llamarlo ayer y no salía en una presentación. No. Que hizo. Una cosa terrible, y observa este detalle que, bueno, tuvieron que buscar para evitar que fuera Bernie Sanders, que es un candidato abiertamente socialista. Entonces tuvieron que buscar la fórmula de Kamala Harris. Biden, Kamala Harris. Pero Kamala Harris es la opción radical, más radical dentro del partido. Entonces eso evidentemente está provocando una reacción de mucha gente que está viendo que el Partido Demócrata ya es un partido que está abiertamente en un plan subversivo, en un plan de soliviantar los ánimos, de aprovechar todas las oportunidades para detonar una crisis mayor en Estados Unidos. Mira, yo lo vengo diciendo. Hay sectores, poderes internos de Estados Unidos y poderes externos que están trabajando propiamente lo que se podría llamar una guerra de cuarta generación. Esa guerra está estudiada, ataca las estructuras cognitivas de la sociedad y los factores de cohesión. Y cuando tú estás viendo, por ejemplo, la labor que estaba haciendo el grupo Antifa, apoyado por los demócratas, contra los símbolos tradicionales de Estados Unidos. Bueno, hasta la estatua de Lincoln llevó, que hay mucho decir, y Washington, creo que en un sitio se llevaron la de Washington. Aquí es cómico recordar que cuando cayó la dictadura de Trujillo, en una de esas manifestaciones había una estatua de Cervantes y la multitud no sabían quién era, pero era una estatua. Y se llevaron la estatua de Cervantes en el parque que queda ahí en la puerta de la Misericordia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese tipo de lucha ya no es un tipo de lucha político-electoral, ya es una lucha pre-insurreccional, que obviamente entra en una dinámica porque también las fuerzas que están apoyando a Trump son fuerzas de la tradición, fuerzas, por ejemplo, como todos los sistemas de policía de Estados Unidos están apoyando a Trump. Los bomberos, todos están apoyando a Trump. La Asociación Nacional de Rifles, todos están apoyando a Trump. Y una parte, yo te diría, mayoritaria, amplia, del liderazgo cristiano, católico y evangélico está apoyando a Trump, a pesar de que Trump, en su estilo personal, no se puede decir que tiene un discurso evangélico. Pero en términos de resultados, a esos sectores Trump le ha cumplido. La comunidad judía mayoritariamente era demócrata y ahora está mayoritariamente con Trump, porque nadie había hecho tanto por Israel como Trump. Sí. Los asiáticos que están en Estados Unidos mayoritariamente están con Trump. ¿Por qué? Porque le tienen temor a China. Es decir, que en cierta manera Trump, aparte de su base, ha ido minando las bases del Partido Demócrata, que es el partido de las minorías. Partido de las minorías. Ahora, ¿cuál es la preocupación? Bueno, que hay un ánimo conspirativo, ya se vio.
de los demócratas. Los demócratas están en el plan de no dejar a Trump en ningún escenario. Aún perdiendo, ellos van a radicalizar la lucha. Lo que puede pasar, eso mañana lo sabremos, es que si se produce un voto como se está viendo en muchos estados, que Trump viene subiendo y Biden va bajando, se puede dar el caso entonces de un voto masivo, arrollador, y eso se está viendo con las movilizaciones, porque mira, uno que ha estado en política, en Estados Unidos la gente no se movilizaba a votar, iban a votar, y ahora resulta que están con una militancia, un caravaneo, óyeme, que no se ve en América Latina, no se ve nada parecido, que es la tierra de las movilizaciones. Sí. O sea, eso es sintomático de que estamos en presencia de un fenómeno una radicalización muy grande. De hecho, el número de republicanos registrados a votar que votó anticipadamente es muy alto. Y ellos tienen más personas registradas que el Partido Demócrata. Por eso yo creo que contra los pronósticos de esa maquinaria, porque esas encuestas, sabemos que hay encuestas y encuestas. Hay encuestas serias o que tratan de acertar objetivamente, y hay encuestas que son fabricadas para condicionar percepciones. Y para nadie es un secreto, viendo lo que se vio en las elecciones del 16, lo que se ha visto ahora, que hay toda una manipulación de prensa, por un lado para cerrarle los flancos débiles a Trump, a Biden, y por otro lado para abrirle paso a la idea de que Biden es el que va a ganar. Yo creo que eso lo están preparando porque ellos están preparando una gran protesta. Fíjate que en Nueva York se supone que es el estado donde Biden debe ganar un partido. Sí. Nueva York es demócrata, siempre ha sido demócrata. Bueno, pues resulta que ahora mismo todos los grandes tiendas se están preparando para disturbios. ¿Por qué? Porque que están viendo las tiendas que puede pasar en Nueva York, que es un estado demócrata. Que es porque lo que sucede es que los demócratas, por ejemplo, criticaron que el presidente Donald Trump manejó mal el tema de la pandemia, porque dijo que bueno, la mascarilla y todo eso, pero la verdad es que con todos los dominicanos que he hablado que residen en Estados Unidos están altamente satisfechos con el manejo que le ha dado Trump, porque no los ha dejado solos. Es lo que me han dicho. No nos han abandonado. Incluso muchos de ellos ahora reciben más recursos que cuando estaban trabajando, los que no están trabajando. O sea, porque el gobierno se ha ocupado de respaldar a todos los norteamericanos, de darle un respaldo económico, alimentos por doquier. Entonces, eso de alguna manera pudiera incidir en que personas que regularmente dicen y eran demócratas, de repente se puedan inclinar hacia Trump, porque una de las grandes fortalezas de Trump es el manejo económico, la forma va a haber que ha manejado la economía. Va a haber un voto a favor de Trump, porque la inteligencia del pueblo americano, y fíjate que aquí mucha gente lo ve, lo percibe igual. Todo estaba muy bien hasta que llegó el COVID. Todo estaba muy bien hasta que llegó el COVID. Sí. Y ahora, hoy, el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, que es una de las instituciones de más prestigio de Estados Unidos, publicó una investigación que se hizo, una encuesta nacional en profundidad, y que revela que el 80% de los norteamericanos entienden que el enemigo fundamental de Estados Unidos, el adversario fundamental, es China. Así es. Y qué casualidad que vino el virus de China, justamente en este año electoral. Que están dispuestos a apoyar a Japón, a Taiwán y a Vietnam. En caso de que China agreda a cualquiera de esos países.
los norteamericanos. Esos son señales y obviamente a nivel del pueblo entienden que está la sospecha muy acentuada de que los chinos manipularon la situación para perjudicar a Estados Unidos y perjudicar a los ingleses. Entonces, a mí no me cabe la menor duda. Ese voto va a ser un voto de reacción contra un Biden que se ve un candidato que está atado a China. Mira, no solamente eso, que tiene una candidata de vicepresidente, como bien señalabas, Kamala Harris, que mujer, morena, o sea, negra, y además radical. O sea, y con un candidato presidencial de ya una avanzada edad, que lo más probable es que se pueda ir en el camino, y entonces el riesgo que representa el que no sea precisamente a Biden a quien estén eligiendo, sino a Kamala Harris. Es que con el expediente que ya está armado, lo que se ha conocido, que lo tiene el FBI y que lo tenía hace semanas, meses, con relación al vínculo de los Biden con China y los negocios de todo tipo, siendo Biden vicepresidente, eso solo lo saca de la presidencia. Y hay mucha gente que está razonando, pero ven, acá vamos a votar por Biden para que termine Kamala Harris presidenta. Esta mujer que es una incógnita, o más que una incógnita, es una radical. El poder de Estados Unidos se le va a entregar a Kamala Harris. Entonces, el sector más radical del Partido Demócrata. Entonces, yo creo que ese voto de mayoría silente, de todas esas minorías, repito, están votando por Trump. Los venezolanos, los cubanos, los centroamericanos. Bueno, y sobre todo empresarios. Y los dominicanos están votando por Trump en una proporción más alta que en elecciones anteriores. Así es. Pelegrín, bueno, mucha expectativa para el día de hoy. Vamos a ver cómo termina todo. Yo quiero que toquemos antes de finalizar otros temas que también son importantes. Me gustaría conocer su parecer de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, donde declara inadmisible el recurso que se sometió y dice, no, miren, definitivamente Danilo Medina no puede ser candidato presidencial, ni en el proceso que viene, ni jamás, ni nunca. Ese servicio que ha hecho el Tribunal Constitucional es enorme, porque el Tribunal Constitucional ya había fallado eso y hoy, en estos días, ratificó esa decisión. Eso definitivamente que ayuda enormemente a la institucionalidad del país. Nosotros tenemos la gran prueba, no de nosotros, porque esto no es un problema exclusivo de República Dominicana, es una constante en América Latina. ¿Cómo limitamos el poder? ¿Cómo llegamos al convencimiento de que a todos nos conviene que el ejercicio del poder político y más del poder político presidencial esté limitado? Y la mayor limitación es que tenga una limitación en el tiempo, porque nadie tiene más poder que el presidente. Entonces los presidentes deben tener una oportunidad de reelegirse y ya completar su ciclo político y terminar. Ahí tienen 8 años y terminaron. Eso tiene una ventaja para la institucionalidad y es que hace que la clase política se vaya renovando. Es difícil en la cultura nuestra porque tenemos líderes presidenciales que son caudillos. Y además la gente genera vínculos primarios y vínculos de lealtades muy profundos y sienten que si falta el presidente, como decía Octavio Paz, en América Latina el presidente se ve como el gran papá, el gran padre de todos. Una herencia que viene, decía Octavio Paz, en el logro filantrópico, una herencia que viene de España, del mundo árabe a través de España. El liderazgo de América Latina es caudillista.
personalista. Y obviamente, yo creo que lo mejor para el país fue lo que pasó. Nosotros estuvimos al borde de una desestabilización total. Si Danilo Medina hubiera impuesto el proyecto de reelección en primera persona, no iba a poder mantenerse en el poder. Iba a generar una crisis como la de Venezuela, o peor, una crisis como la de Nicaragua, o como la de Bolivia. Nadie iba a respetar ese proceso y íbamos a caer en una etapa de inestabilidad. Si imponía la reelección en cuerpo ajeno, que lo intentó, solamente Trujillo lo había intentado, el último intento de eso lo hizo Trujillo en 1937, 38. Pero intentarlo ahora era una osadía y trató por todos los medios de imponerlo. Pero obviamente eso pasa por el sistema político que tenemos. Este es un problema que yo insisto mucho. Aquí tenemos un problema de alta concentración de la riqueza en pocas manos, que a su vez condiciona un proceso de alta concentración del poder político. Y esa combinación de poder político altamente concentrado en la figura del presidente con alta concentración en los grupos económicos más poderosos del país termina generando un proceso de inestabilidad, de fractura, porque es la marcha a la dictadura. Y aquí se ha luchado mucho contra la dictadura. Y realmente no podíamos retroceder. Eso no significa que la crisis está superada. Eso no significa que la crisis está superada. El sistema político está averiado, minado, maleado. Y ojalá esta crisis sirva, que es el planteamiento que yo le hago a los demás actores políticos, para que todos nos aboquemos a hacer realmente un cambio en los valores, actitudes y creencias, para darle a República Dominicana instituciones verdaderamente democráticas, porque aquí la gente va a votar, pero los que están decidiendo los resultados, los que están predecidiendo los resultados son tres grandes actores. Las maquinarias políticas mayores que controlan los presupuestos públicos, los grandes grupos económicos y el crimen organizado. Al final, la gente va a votar a convalidar lo que otros decidieron. Eso no es democracia. Aquí hay que hacer un esfuerzo a fondo para transformar la vida del país. Mira, Lindsay, ahora en estos días yo he estado leyendo un libro que lo tenía hace muchos años. Aquella vez lo leí, pero muy superficialmente. Ahora lo estoy leyendo con atención. Se llama Golpe y Estado en Venezuela. Escrito por Arturo Urlar Prieto. Es de editorial Norma. Y yo le he dicho a mucha gente que sería una gran cosa que los venezolanos, lo primero, pero después eso aplica para toda América Latina, que se lanzara una edición extraordinaria de ese libro, escrito hace 28 años, por el principal intelectual venezolano de todo el siglo XX, Arturo Urlar Prieto. Ahí hay un diagnóstico que aplica para todos. Óyeme, aplica para todo. En el caso nuestro, la diferencia es que no tenemos petróleo todavía. No tenemos gas todavía, pero tenemos una economía que es cuestionable porque es una economía de lavado, de lucro fácil. Entonces, eso... El tiempo se nos agota, pero y es lamentable porque siempre me quedo con el deseo de seguir conversando. En 2 minutos, brevemente, me gustaría que por favor nos hablara
que condensaras esta idea que un grupo de dominicanos tenemos, entre los cuales yo también me siento parte y soy parte, que está en esta oportunidad enviando un comunicado y solicitándolo al propio presidente de la República con el propósito de que apoye a Taiwán a ingresar a la OMS, que bien merecido lo tiene. Háblanos un poco sobre el tema, por favor. Dominicanos amigos de Taiwán, de los cuales somos parte, DAT, es un grupo que está creciendo cada vez más. Ahora incluso celebramos mucho la integración del general Soto Jiménez, que fue el último embajador dominicano en Taiwán. En Taiwán, sí. Acaba de hacer una petición muy justa, muy racional al presidente Abinader. Muy sencillo, que República Dominicana apoye el ingreso de Taiwán a la Organización Mundial de la Salud. Parece mentira. Taiwán, que es el país que mejor ha manejado la crisis sanitaria, así es, con 8 muertos y 400 infectados, y que tiene una capacidad de respuesta tremenda para esta crisis y otras crisis sanitarias, entonces esté excluida de la Organización de Naciones Unidas, que tiene que ver con la salud, por presiones chinas. Eso es algo injusto, eso es algo inadmisible. Taiwán es un país que ha colaborado con todos los países del mundo que se lo han pedido. Nosotros mismos en Pronación le pedimos ayuda y correspondió espléndidamente. Hicimos una buena distribución de materiales para enfrentar la crisis y ha estado abierto a la colaboración. Entonces no es justo, no es moral que la humanidad en un momento como este acepte que China siga excluyendo a Taiwán de los organismos multilaterales. Gracias, Pelegrín. Y sobre todo China, que se vende como la blanca palomita que habla de paz, pero por atrás. No, ya por no. Atrás, ya nadie cree ese cuento chino. Otro cuento chino. Bueno. Gracias, Pelegrín. Gracias por tu visita en el día de hoy. A ustedes, amigos, gracias también por seguirnos. Veremos esta noche los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Será hasta mañana, pues. Adiós. Bueno.